Buenas tardes, mi nombre es Aaron Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera en Ingeniería en Logística. Voy a realizar los ejercicios de la unidad número 5 de la materia de estadística inferencial. Vamos a empezar con el tema de correlación y regresión. El primer tema es correlación y como definiciones tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. La primera, el valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual a R mayor o igual a 1. Número 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4, el valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. Número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y pasamos al primer ejemplo. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según sus datos de StatLib y Brain Size, Head Size, and Intelligence Quantitated in Monoids, de tramo et al Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues esta es la duda del ejercicio. Y pues tenemos aquí ya los datos, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Por ejemplo, en un tamaño de 965 centímetros cúbicos, la persona tuvo un coeficiente intelectual de 90. En un tamaño de 1029 centímetros cúbicos, la persona tuvo un coeficiente intelectual de 85. Y así sucesivamente tenemos los tamaños de los cerebros de estas personas y el coeficiente intelectual que mostraron. Pues esto es mediante test que se pueden medir los coeficientes intelectuales. Bien, pues vamos a utilizar el programa Minitab para llegar a la conclusión de si hay pues una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces ya por aquí yo tengo en Minitab los datos
el tamaño de cerebro de las personas y el coeficiente intelectual que mostraron. Bien, pues ya teniendo los datos, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y aquí en la parte de correlación, de hecho aquí aparece de -1 a 1 y dice medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Pues las dos variables que tenemos es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces le vamos a dar clic y pues aquí vamos a seleccionar ambas. Aquí pues no importa cuál seleccionemos primero, porque pues aquí, como nos decía, nos decía aquí la información, que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. Entonces no hay problema que seleccionemos uno u otro primero. Entonces regresamos a Minitab y aquí pues ya tengo seleccionado ambos y le vamos a dar a aceptar. Ok, entonces aquí ya nos está dando correlación tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual. Pues primero aquí nos muestra esta gráfica que pues a simple vista los puntos están muy dispersos, ¿no? Aquí nos dice el valor de R, que es igual a 0.179, y el coeficiente intelectual es igual a menos 0.508. Entonces aquí tenemos el método. De hecho, cuando lo seleccioné aquí fue el método de Pearson, correlación de Pearson. El nivel de confianza es el 95 y por ese motivo pues nos dio el método de Pearson. Y ok, pues dice aquí en cuanto a las correlaciones, dice el tamaño de cerebro en centímetros cúbicos 0.179, y dice correlaciones en parejas de Pearson. La muestra 1, el coeficiente intelectual, y la muestra 2 es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Una correlación de 0.179 y de coeficiente intelectual del 95% es menos 0.508. El valor P es 0.620. Entonces pues aquí tal vez no lo vemos tan claramente. Ahorita vamos a utilizar gráficas y el asistente para poder tomar la decisión al problema. Pero cuando se dice que hay una correlación, el valor de P, vamos aquí a las diapositivas, dice el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. Y dice bueno, el valor de R cuando está más cerca del 0.05 es quiere decir que hay una correlación. Entonces en este caso es mayor al 0.05. entonces ahí podríamos decir que no existe correlación, pero ahorita vamos a ver en las gráficas y en el asistente que va a ser más claro la respuesta. Ok, entonces nos vamos a ir a gráficas, gráfica de dispersión, y vamos a poner esta con regresión. Le vamos a dar aceptar.
queda el último ejercicio que había realizado. Perdón. Ok, entonces para variables, para la variable x tenemos el coeficiente intelectual, y para variable y tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Entonces le vamos a dar aceptar. Y pues aquí nos muestra la gráfica. Los valores están muy dispersos. Si le ponemos el cursor aquí en alguno de los puntos, dice perdón, aquí me equivoqué. Para variable x tenemos el tamaño del cerebro, y para variable y tenemos el coeficiente intelectual. Ahora sí le vamos a aceptar. Ok, pues aquí ya tenemos una gráfica, lo que nos muestra, pues como comentaba, los valores están muy dispersos. Si ponemos el cursor en algún punto, nos señala, dice símbolo de la fila 1, es el dato 1, el tamaño en centímetros cúbicos es de 965 y el coeficiente intelectual de 90. Nos vamos a este punto, nos dice que es el dato número 4, el tamaño del cerebro es en centímetros cúbicos, 1285, y el coeficiente intelectual es de 102. Y así sucesivamente. Pues aquí se ve un poquito más claro que pues no hay correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Vamos a utilizar el asistente para todavía tener más información. Nos vamos a asistente, y nos vamos a ir a regresión. Vamos a utilizar una regresión simple. Ok, entonces dijimos que para la columna Y tenemos el coeficiente intelectual, y para la columna X pues tenemos el tamaño del cerebro. Seleccionamos, vamos a seleccionar lineal. Nivel de significancia, pues ese dejamos el que está por default, que es de 0.05, y le damos en aceptar. Y aquí pues ya es más claro todavía. El valor de P está en 0.620, o sea, está más acercado aquí está más alejado del 0.05, lo que comentaba hace rato, que para cuando hay correlación, el valor de P perdón, el valor de P está más cerca del valor 0.05. Entonces pues como salió muy alejado, es decir, en 0.620, pues claramente aquí nos dice que no existe una correlación. Entonces aquí también nos muestra otra gráfica y muy parecida a la anterior. Los puntos están muy dispersos, se ve que no hay una correlación. Dice, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, no es estadísticamente significativa. O sea, P es mayor a 0.05. Aquí nos está explicando lo que dice aquí arriba. Entonces pues ahí ya nos dice que no existe una correlación estadísticamente hablando. Entonces el porcentaje de variación explicado por el modelo es un porcentaje bajo. Entonces por lo tanto pues no hay correlación. Ahí nos sigue confirmando lo mismo.
Aquí nos aparecen algunos comentarios. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y x es y igual a 71.83 más 0.02862x. Y pues aquí también nos aparece correlación entre y x. El medio es sin correlación. Hacia el lado derecho sería una correlación positiva, o hacia el lado izquierdo sería una correlación negativa. En este caso pues está en medio y pues no hay correlación. Dice: la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Nuevamente nos dice lo mismo. Nos aparece aquí otra gráfica, y aquí la diferencia es que nos está marcando un punto X poco común, es decir, este punto está más alejado de todos, ¿no? Es un valor que es atípico, por así decirlo. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 1285, es el dato número 4. El coeficiente intelectual es de 102. Entonces lo está marcando en rojo, y aquí aparece esta acotación. Igual aquí nos dice el valor de y es 71.83 más 0.02862x. Es una gráfica lineal. Y pues aquí igual nos aparecen todos los datos, el valor de P. Tenemos otra gráfica por aquí. Entonces, pues realmente ya podemos ahí deducir que no existe una correlación. Aquí nos da más datos, y sin embargo pues en la gráfica igual vemos que no existe la correlación. Y regresión para el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Igual nos da aquí información, y pues nos dice que el tamaño de la muestra n igual a 10 no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como R cuadrado y R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 más. Pero pues igual con esos datos podemos observar que no existe correlación. Entonces nuestra respuesta al ejercicio, lo que nos preguntaba el ejercicio: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues no. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? No, porque no existe correlación entre el coeficiente y el tamaño del cerebro. Entonces damos por terminado nuestro ejercicio, y tenemos un siguiente ejercicio. Dice: correlación y regresión. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en las partes por millón de CO2 o dióxido de carbono, y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de la Air Policy Institute. ¿Existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Esta es la incógnita. Nos está dando datos también aquí de el CO2 en partes por millón, por ejemplo 314 partes por millón, y una temperatura en grados centígrados de 13.9. En el segundo dato, en partes por millón, son 317 y son 14 grados centígrados, 320 y son 13.9, y así sucesivamente. Entonces pues vamos a realizarlo en Minitab para como el ejemplo anterior.
pues llegar a alguna decisión para el problema. Ok, entonces abrimos Minitab. Yo tengo ya por aquí los datos también de el CO2 en partes por millón y la temperatura en grados centígrados. De igual forma como el ejercicio anterior, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y en la parte de correlación igual aquí seleccionamos, aquí no importa cuál seleccionamos primero, tenemos CO2 en partes por millón y la temperatura en grados centígrados. Le vamos a dar a aceptar y aquí ya nos están apareciendo los datos. El método es el método de Pearson y la temperatura en grados centígrados y CO2 en partes por millón de 0.892. Correlaciones en parejas de Pearson. La muestra 1 son las temperaturas, la muestra 2 son las partes por millón de CO2. Correlación de 0.892 y el 95% del valor es 0.598 y 0.974. El valor de P nos dice que es 0.001. Si recordamos, para que exista una correlación, el valor de P siempre va a ser más cercano a 0.05. Entonces en este caso es muy cercano a 0.05. El valor que nos está dando de P es 0.01. entonces ahí podríamos decir que este ejercicio sí trae sí existe correlación entre las partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Y aquí nos muestra una gráfica y sí se puede ver, por ejemplo, aquí dejamos el cursor y dice partes por millón en la fila 1 son 314 partes por millón y la temperatura es de 13.9. Y existe, sí se alcanza a ver que existe una correlación. Vamos a verlo con otra gráfica, con regresión, y aquí seleccionamos ok. Para la variable y tenemos temperatura en grados centígrados y para x tenemos CO2 en partes por millón. Entonces aquí le vamos a dar aceptar y aquí esta gráfica también nos aparece de hecho la recta de 45 grados y pues se puede ver los datos que sí existe una correlación. Y para verlo más claramente vamos a hacerlo con el asistente. Nos vamos a ir a regresión, seleccionamos regresión simple y para el eje Y tenemos temperatura en grados centígrados y para el eje X tenemos CO2 en partes por millón. Seleccionamos lineal y dejamos el nivel de significancia de 0.05. Le damos a aceptar y este ejercicio a diferencia del otro, aquí tenemos el valor de P que, como comentaba hace un momento, es muy acercado a 0.05, es decir, está en 0.001. entonces sí existe una correlación entre X y Y, que son las partes por millón y las temperaturas en grados centígrados. La relación entre temperaturas, grados centígrados y CO2 partes por millón es estadísticamente significativa. O sea, P es menor a 0.05. Nos muestra otra gráfica donde vemos que existe correlación y aquí
pues obviamente está muy alto el valor de correlación. El modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en temperaturas de grados centígrados. Y aquí nos dicen comentarios: la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de y igual a 10.48 más 0.01092x. Nos muestra otra gráfica donde vemos correlación. Entonces, pues vamos al problema. Entonces, lo que nos pregunta es que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Sí, la respuesta es sí, sí existe. Ok, nos vamos a ir al siguiente tema. Entonces, nuestro segundo tema es regresión. Definiciones: a partir del conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y igual a BO más B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por la ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. Un diagrama de dispersión, un valor atípico, es un punto que aparece lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y, muestral observado, y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuo es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada se han reemplazado por el valor residual y, observada menos y, predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bien, para esto vamos a utilizar nuestro programa Minitab. Aquí ya tengo yo los datos capturados. La edad de hombre 58
ecuación positiva, R igual a 0.85, indica que cuando edad de hombre aumenta, el tamaño de la cintura en centímetros también tiende a aumentar. Entonces aquí está muy bien explicado. Y entonces ya tenemos lo que nos pidió el ejercicio, que fue la ecuación, la gráfica de residuos, y ahora vamos por la predicción en base a sus datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad a los 20, a los 40 y a los 60 años? Pues como ya tenemos la ecuación, solamente vamos con estos datos a predecir cuánto va a medir la cintura del hombre. Vamos a usar una calculadora.
0.9308 por 18.